Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Estamos aquí nuevamente para otro día comenzar esta clase y queremos pedir a nuestra amiga Bárbara con su marido Frank. Ellos nos van a dirigir en un tiempo de alabanza para comenzar este tiempo y dejo con ellos que van a estar comenzando ahora. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, 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 me amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Es tan bello saber y es tan bello saber que soy hijo, que tengo un lugar y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, 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 me amaste primero con amor verdadero. Oh, 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 y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca
Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias, Frank. Qué buena manera de comenzar nuestra noche, nuestro estudio, alabando al Señor. Bueno, primeramente, espero que haya ido muy bien con ustedes, con su estudio, con sus trabajos. Espero que haya sido una bendición. Recibí algunos mensajes desesperados, algunos mensajes desalentados, pero muchas personas animadas. Ahí vi que muchos pusieron en sus redes sociales su tiempo de estudio con los colores. Y eso es bueno, eso motiva a otras personas a participar, esto motiva a otras personas a estar juntos, a estar conectados. Muchos han preguntado. Desde el viernes muchos se han agregado, muchos se han incorporado. Y es una bendición para nosotros eso, una bendición ver todo el ánimo que hay, el hambre por la palabra de Dios. Y eso nos encanta. Vamos a orar para comenzar esta clase. Padre, quiero dar muchas gracias porque pusiste en nuestro corazón la disposición a estudiar tu palabra. Porque pusiste en nuestras vidas el deseo de buscar algo más que tú tienes en tu verdad eterna que está en las páginas de nuestras Biblias. Hables a nuestros corazones, hables a nuestro espíritu, hables con nosotros, fortalécenos, Padre. Habla con nosotros. Te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias por las cosas, los secretos y las bendiciones que quieres revelarnos a través de tu Santa Biblia. Habla con nosotros esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comencemos a hablar de Primera de Timoteo, sobre esa epístola. Y yo creo que es una epístola muy instructiva, podríamos hasta decir una epístola didáctica de alguna manera. El apóstol Pablo es muy directivo, explica muy bien algunas cosas que él está hablando con Timoteo, que es su amado hijo. Imagino que ustedes ya vieron, ya obtuvieron alguna información de qué es lo que se dice, información respecto de la palabra, respecto a lo que está sucediendo en el aplicativo, en el SourceView Reader. Hay una introducción ahí, cuenta algunas informaciones. Y en el video también de Proyecto Biblia, también nos habla, nos da un panorama general del libro. Lo que nosotros vamos a hacer hoy día, yo quiero, como es el primer libro, nos vamos a hablar un poco sobre el proceso, sobre todo lo que tenemos que hacer. Y yo les voy a mostrar, voy a volver a compartir mi pantalla y mostrarles algunas cosas de los trabajos que vamos a hacer que deben ser presentados el jueves. Finalizar Primera de Timoteo el jueves, que ahí ya vamos a comenzar con Segunda de Timoteo. Entonces nosotros, nuestra dinámica siempre va a ser esa, y espero que haya sido un buen proceso para ustedes, espero que haya sido un proceso tranquilo del estudio. Entonces vamos siempre a comenzar así. Le expliqué en el último video la oración. Después de la oración vamos a leer el libro de corrido en el aplicativo, en la plataforma SourceView. Después vamos a hacer la observación en nuestra Biblia con los colores. Y cuando nos conectemos en la clase va a ser el momento del trasfondo histórico. En ese momento nosotros vamos a hablar sobre las situaciones, hablar sobre la situación en que, la ocasión que llevó el libro a ser escrito. Vamos a hablar sobre los motivos, sobre las intenciones, sobre qué es lo que estaba sucediendo en este momento. Vamos a hablar sobre todo este proceso. Y hay una hojita que es la hoja de información básica requerida. Y yo les voy a mostrar ahora esta hoja, porque nosotros vamos a llenarla. ¿Y con qué vamos a llenar? Con la información que hablemos en clase. Entonces la idea es que ustedes durante la reunión, mientras vamos avanzando, ustedes mismos ahí pueden ir llenando su hoja, o por lo menos guardando la información. Es algo bien simple. Algunos me escribieron como que me estoy complicando, estoy escribiendo un tratado, una monografía, una tesis de conclusión de curso. No, nuestro objetivo no es ese, recuérdense, el objetivo no es la información y el conocimiento.
es sí parte del proceso, pero el objetivo principal es la aplicación, es cómo yo traigo eso a mi vida. Entonces, esa es la hoja que nosotros tenemos que trabajar. A la hojita de la información básica requerida. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Aquí van a poner escribir en esa parte el nombre del libro, que en el caso es Primera de Timoteo. Van a hacer lo mismo con cada uno de los libros. Aquí el autor, yo puse esas líneas, ya ustedes las pueden borrar. O si quieren imprimirle y hacer manualmente, como les acomode mejor. Aquí van a escribir quién es el autor del libro, quién es el destinatario, quién recibió el mensaje, el origen y la fecha del libro. Todo eso vamos a abordar ahora en la clase. Aquí en el método literario van a escribir qué tipo de literatura es. ¿Es una narrativa? ¿Es poesía? ¿Es profecía? ¿Es un evangelio? Van a escribir ahí qué tipo de literatura. Van a escribir la idea y el propósito del libro. Eso nosotros no vamos a abordar en clase. Pero obviamente ustedes con su estudio del libro, con su observación, saben cuál es la idea, cuál es el tema principal del libro, qué es lo que engloba aquí en el libro. ¿Cuál es el concepto general? ¿Cuál es la idea central del libro? Eso tenemos que poner ahí. Y el propósito, el motivo que llevó el autor a escribir el libro. Ya la razón, qué es lo que motivó el autor. Pongan ahí con sus propias palabras en una frase, una oración. No más que una oración, ya no es para idea de complicarnos. Y aquí tenemos un espacio para poner trasfondo histórico. Que ustedes encuentren relevante, que ustedes encuentren importante. Van a poner ahí en el trasfondo histórico. Solamente eso. No se compliquen y ustedes mismos van a tener un material de una fuente de información para toda su vida. Eso es la idea, que pueden tener su propio material, pueden tener su propia fuente de información. Hay 3 hojas solamente que van a llenar, no es mucho 3 hojas, ¿cierto? Van a tomar como 10 minutos en cada una, 5 minutos. La otra hoja de interpretación y de aplicación vamos a ver cuando lleguemos a este momento. La Coté pregunta, no entendí la diferencia entre la idea y el propósito. Después yo hago un otro video explicando mejor, para no quitarnos el tiempo de la clase, ¿ok? Vamos a hablar sobre Primera de Timoteo. Ese tipo de epístola es una epístola que nosotros llamamos epístola pastoral. Junto con Primera y Segunda de Timoteo y Tito, nosotros encuadramos como una epístola pastoral. Dentro de lo que dice el apóstol Pablo de sus escritos, él escribió 12 epístolas y tenemos algunas categorías, ¿no? Están también las epístolas de la cautividad o del cautiverio, que él escribió mientras estaba preso en la ciudad de Roma. Y esas 3 son las epístolas pastorales, porque él escribió a sus compañeros de ministerio, a Timoteo y a Tito, que habían sido como sus hijos, él menciona, ¿no? Como hijos en la fe, y escribió para ellos para ayudarlos en la misión que él les había encargado. A Timoteo le dejó encargado de la iglesia en Éfeso y a Tito le dejó encargado de la iglesia en Creta. Y escribe a sus hijos, a sus compañeros de ministerio, aquellos que había agarrado de chiquitito quizás, desde que eran pequeñitos, desde que eran muy jóvenes en la fe, los tuvo, los enseñó, se convirtieron a través de su ministerio, estuvo con ellos y ahora los dejó encargados de iglesias importantes. Y lo escribe para aconsejarlos, no los abandona, así que el Señor les habla. Que el Espíritu Santo les bendiga. Les bendecimos, chao. No, Él los escribe, les preocupa con ellos. Él quiere bendecirlos, Él quiere ayudarlos. Entonces, esa categoría nosotros llamamos epístolas pastorales. El autor de la epístola, obviamente, vemos ahí en el versículo 1.1, es Pablo, el apóstol. Y vemos también el destinatario, fácilmente lo identificamos, que es Timoteo. Pero, ¿quién era Pablo y quién era Timoteo? Buenas preguntas para nosotros. Pablo quizás es más conocido, más fácil, quizás todos los
que están mirando esta clase aquí saben quién era Pablo, ¿cierto? Era un apóstol. Él se llamaba apóstol. ¿Cuál era el concepto de apóstol? Alguien que había visto a Jesús con sus propios ojos. Un cristiano de primera generación, llamado por él. Los 12, ¿no? Pablo no era originalmente uno de los 12, pero él se autodenominaba apóstol porque vio a Jesús. Él decía, clamaba, ¿no?, de que vio a Jesús en su visión en el camino a Damasco cuando se convirtió. Y algo muy interesante es la historia del apóstol Pablo. Creo que la mayoría conoce, no quiero profundizar mucho en eso. Pero el apóstol Pablo, él era un judío, no era natural de Judea, natural de Tarso, pero creemos por el contexto, por lo que decía, que él fue a vivir a Jerusalén en temprana edad. Ahí fue enseñado, ¿no?, bajo los pies de Gamaliel, una escuela de fariseos, era de partido político de los fariseos, y era muy respetado, muy celoso de las leyes de Dios. Y él mismo menciona eso en su epístola. El libro de Hechos nos cuenta, muy celoso, muy firme en lo que tenía que hacer, en las leyes, en las tradiciones, como eran los fariseos. Y cuando Jesús murió y resucitó, muchos comenzaron a convertirse a través de las predicaciones de Pedro, de los apóstoles, de lo que ellos hacían, de la obra del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a perseguir a estos judíos que se convertían. Y uno de los principales perseguidores, nos muestra el libro de Hechos, fue Saulo. Saulo de Tarso, como era conocido, ¿no? Saulo es su nombre. Saulo es una derivación del nombre Saúl. Nosotros vemos eso en varios nombres del Antiguo para el Nuevo Testamento, sufren una pequeña modificación, un pequeño cambio, ¿no? Saúl se volvió Saulo. Judá se volvió Judas. No, Josué se volvió Jesús. Entonces tenemos Jacob se volvió Jacobo. Esas pequeñas modificaciones. Pero en su raíz era lo mismo. Y él se convirtió camino a Damasco. Vemos que él desapareció durante muchos años. No desapareció literalmente, ¿no?, sino que él no se menciona a él en la cronología del libro de Hechos durante algún tiempo. Y él vuelve a aparecer en el capítulo 13, y el libro de Hechos del 13 en adelante se centra en su ministerio entre los gentiles, en sus viajes misioneros. A partir de su primer viaje misionero comienza a ser llamado Pablo, y eso es algo interesante. Los que fueron mis alumnos en otras escuelas, en otros seminarios, saben, ¿no?, que es generalmente una sorpresa. Nosotros pensamos que cuando Jesús se le apareció, le cambió, y aquí tu nombre no será más Saulo, será Pablo. Y nunca vemos que eso jamás sucedió, ¿no? En el libro de Hechos nunca dice eso, que Dios le cambió el nombre. Simplemente entre los gentiles se utilizaba la variación griega de su nombre. Saulo era como el nombre hebreo, y Pablo era el nombre griego, la variación griega de su nombre, nada más que eso, como Carlos y Charles, o como Juan y John, algo así. Y entonces no hay ninguna sorpresa, ninguna revelación, y vemos eso en muchos personajes del Nuevo Testamento. Silas era su nombre, y en otras partes vemos que él es llamado de Silvano. Vemos también Pedro, en otras partes es llamado Cefas. En muchas partes vemos, porque no es que tenían dos nombres, sino que el correspondiente griego de su nombre judío, su nombre hebreo. Y el Hechos del 13 al 28 cuenta de sus 3 viajes misioneros, de su viaje a Roma como prisionero. Y el libro de Hechos termina él en arresto domiciliario en Roma. Ahí terminó Pablito en el Hechos capítulo 28. Timoteo. ¿Quién era Timoteo? En Brasil hay una ciudad que se llama Timoteo. Mi cuñada, la esposa de mi hermano, viene de allá. Pero no es una ciudad. Timoteo era una persona, un joven, y según el libro de Hechos nosotros vemos que él era un joven de madre judía y de padre griego. Y él se encuentra con Pablo en la ciudad de Listra, una ciudad de Galacia, de la provincia romana de Galacia. Lo que dice que no escucha nada. Dile que intenta reiniciar. Nosotros, problemas me avisan por interno. ¿Qué más podemos decir de Timoteo? Estaba en Listra.
Listra era una ciudad de la provincia de Galacia. Y vemos que Pablo estuvo ahí en su primer viaje misionero, entre los años 47 a 49 después de Cristo. Algunos creen, algunos estudiosos dicen que Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo en la ciudad de Listra. Quedó quizá muy cercano a él. Pablo estuvo ahí, tuvo su ministerio en Galacia y se devolvió a Antioquía de Siria, que era su iglesia, era su ciudad, de donde él venía, desde que se tornó cristiano, ¿no? Era parte del liderazgo de la iglesia de Antioquía. Y en su segundo viaje misionero, él pasa nuevamente por la región de Galacia, pero el libro de Hechos no nos cuenta detalles de su ministerio en Galacia como cuenta en su primer viaje, pero menciona que pasó por ahí y se juntó con Timoteo, y Timoteo lo acompañó en sus viajes. Eso sería aproximadamente en el año 50, 51 después de Cristo, cuando él inicia su segundo viaje misionero. Eso es algo que nos hace pensar, ¿no? Él se juntó con Pablo en su segundo viaje misionero y lo acompañó hasta el fin de sus días, como leemos ahí en segundo de Timoteo, muchos años más tarde. Pablo ya estaba encarcelado, a punto de morir, vamos a ver en la clase de jueves, y está escribiendo a Timoteo. Entonces estuve con él casi durante toda su vida. Y cuando él escribe primero de Timoteo, nosotros leímos, ustedes estudiaron ahí, me imagino que lo observaron seguramente, que él dice que nadie tome menos su juventud, y menciona a Timoteo como un joven en la epístola. Para los conceptos de la época, hoy día, los 30 son los nuevos 20, así que yo soy joven. ¿Cuántos jóvenes tienen ahí? Levanten sus manos. Jóvenes de 30, ¿ya? Amén, ¿no? Y mira cuántos jóvenes estoy viendo ahí levantadas sus manos. Para los conceptos de la época, en un concepto judío por lo menos, una persona era considerada joven o no adulta o inapta aún para algunas funciones hasta los 30 años, ¿no? Los judíos por lo general se casaban después de los 30 años, comenzaban su ministerio a los 30 años. Por eso se dice que se cree que Jesús comenzó su ministerio a los 30. No hay una parte en la Biblia, en el Evangelio, y aquí Jesús cumplió 30 años y comenzó su ministerio. Para el ministerio de Rabí, que era lo que hacía Jesús, tenía discípulos, seguidores que lo seguían, no podría haber comenzado antes de sus 30 años. Entonces, el hecho de que Pablo diga, llame a Timoteo de joven, cuando él estuvo ahí escribiendo esa epístola, nosotros creemos que eso escribió primero de Timoteo, después que fue liberado de su encarcelamiento en Roma, aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Entonces, haga sus cuentas ahí. Se juntó con Pablo en el primer viaje, en el año 50, y recibió esa carta en el año 62 o 63. Tenemos ahí 13 años de diferencia. Y él aún es llamado de joven. ¿Qué eso nos hace creer de Timoteo? Que él se juntó con Pablo en su primer viaje, era muy chiquitito. Se cree que debería tener aproximadamente 15 años cuando se juntó con Pablo en su segundo viaje y los acompañó en sus jornadas. Wow, pensar, ¿no? Que él desde bien pequeño ya tuvo sus aventuras y uno lee los viajes misioneros de Pablo. A veces uno piensa como los evangelistas modernos, ¿no? La cruzada de, no sé, alguien famoso, no voy a mencionar el nombre, de Pepito de los Milagros. Su cruzada de sanidad. ¿Y qué eso? ¿Cómo son sus viajes misioneros, no? Hoy en día. No, son viajes en avión, quedarse en hoteles, ir en iglesias grandes, estadios, teatros, conferencias. Bueno, no todos son así, ¿no? Y a veces no quiero menospreciar este tipo de trabajo, uno también piensa, ay, pastor, puro lujo. No es fácil también a veces viajar, andar ministrando de un lugar para otro, vivir con todas tus cosas en la maleta, hace maleta, deshace maleta. Pero me refiero a las condiciones del viaje, a las incomodidades, a los desafíos que esto representaba. Eso realmente representaba un desafío muy grande para Timoteo.
Nosotros vemos en los viajes de Pablo que él era azotado, fue encarcelado, le picaron serpientes, le apedrearon, la gente lo persiguió, lo pifiaban, él se metía a la sinagoga, los judíos lo venían a increpar, le faltaba comida, no tenía que comer, después regalaba comida a otra persona. Era algo extremadamente difícil, ¿no? Complejo. Tanto que nosotros vemos en el primer viaje misionero de Pablo, él se fue en el primer viaje con Bernabé y llevaron con ellos a Marcos, a Juan Marcos. Era sobrino o primo de Bernabé. Depende de la versión, nosotros vemos que era pariente de Bernabé. Y él estuvo con Pablo la mitad del viaje, y la mitad los dejó y volvió a la iglesia de Antioquía. No creo que los dejó porque estaba tranquilo, porque tenía mucho fruto del viaje, realmente porque había muchas dificultades. Entonces Timoteo, muy joven, adolescente, se juntó con Pablo a todo un mundo nuevo, a vivir todo este tipo de situaciones, muchas veces sin tener dónde dormir, sin tener que comer, sufriendo el odio de la gente, la persecución, la escasez, el frío, los latigazos. Sería realmente algo muy difícil, no algo muy desafiante. Y durante años él vivió y creció en su vida ministerial a los pies del apóstol Pablo. Y todas esas situaciones nos hacen crecer, nos hacen conocer más el carácter de Dios. Como yo creo que ustedes saben, ¿no? Yo soy misionero de Jucum, Juventud con una Misión, y muchos de los que están tomando estas clases también son jucumeros. Ahí levanten sus manos los jucumeros. Y bueno, si yo abriera el micrófono aquí y pidiera para que contaran sus experiencias de viajes misioneros, seguramente tendríamos historias muy interesantes, ¿no? De dormir en varios lugares. Yo he dormido en hamacas, he dormido con simplemente una sábana sobre el suelo. Yo he dormido en alfombras. Yo he dormido en cielo abierto con estrellas. Yo he dormido en casas de paja, en casas de barro, en muchas partes. Y muchas veces estas situaciones no son fáciles, pero nos ayudan a crecer. Nos revelan cosas del carácter de Dios que no podíamos experimentar, no podíamos conocer en otro momento. Entonces, todas estas situaciones nos ayudan y todas las dificultades que Timoteo pasó junto a Pablo en sus viajes, creo que probaron y afirmaron su carácter. Si nosotros calculamos aproximadamente, podríamos pensar, podríamos decir, que Timoteo, cuando fue dejado por Pablo en la ciudad de Éfeso para ministrar allá, debería tener alrededor de los 30 años, quizás un poco menos, 28, 30 años. Pero ya tenía ahí un largo recorrido, muchos años de ministerio en todo el mundo conocido, en Macedonia, en Grecia, en Asia, en Siria, en Jerusalén, en muchas partes acompañando a Pablo. Según la tradición de la iglesia primitiva, Timoteo siguió en la ciudad de Éfeso y él murió en el año 72 después de Cristo en un motín en la ciudad de Éfeso en contra de él, y él fue asesinado ahí en un levantamiento, ¿no? En eh, una oposición en contra de él en la ciudad contra el evangelio, y él fue muerto ahí en esta ocasión. Vamos a hablar más algunas otras cosas sobre él en 2 de Timoteo, pero estas son informaciones necesarias, esenciales para poder comprender el libro. Ahora, otra cosa muy importante para entender el libro es el lugar donde ellos estaban. Ya hablamos ahí sobre el autor, hablamos sobre el destinatario, que era Timoteo, y ahora hablemos sobre el lugar donde Timoteo estaba, sobre la ciudad de Éfeso. Tal vez ustedes hayan escuchado un poco sobre esta ciudad.
Éfeso era una ciudad en el Imperio Romano muy importante. Era una ciudad muy grande. De hecho, era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Se creen, ¿no?, los estudiosos que para su apogeo, para su punto más grande, más glorioso, Roma llegó a tener casi 1 millón de habitantes. Y Éfeso debería tener alrededor entre 500 y 600 mil habitantes. Eso es algo enorme si pensamos que estamos hablando de 2000 años atrás. Para una ciudad no había metro, no había micro. Eso era una aglomeración de personas enorme, muy grande. Entonces, Éfeso era una ciudad muy grande. Y la ruta comercial principal, la ruta marítima principal, era la ruta entre Éfeso y Roma. Si nosotros pensamos en el contexto, ¿no?, de Chile, las ciudades más grandes son Santiago y Concepción. Y entre ambas ciudades hay una ruta comercial muy grande, muy importante. Pensemos también en Santiago y Valparaíso, ¿no? Entre el puerto y la capital hay una ruta comercial importante. Siempre se están llevando mercaderías, transitando muchas personas por ahí. Y esta era la ruta marítima principal, era la ruta entre Éfeso y Roma. Era la capital de la provincia de Asia Menor. Y habían particularidades en la ciudad de Éfeso, ¿no? Era un puerto muy importante y la ciudad de Éfeso estaba dedicada a la diosa Diana. Nosotros leemos en el libro de Hechos, en uno de los momentos donde muchos se convirtieron, hubo un motín y la gente se levantó en contra de Pablo y gritaba, no, que salgan de aquí los cristianos, grande es la Diana de los Efesios. Y empezaban a gritar y gritaban, grande es la Diana de los Efesios. ¿Quién era la diosa Diana? Los romanos, cuando conquistaron a los griegos, absorbieron mucho de su cultura, de su manera de pensar y también de sus dioses. Los romanos, entre muchas de sus creencias, incluyeron el panteón de los dioses griegos, ¿no? Los dioses que nosotros conocemos de la mitología griega, de la historia y de los monitos, ¿no?, de Hércules, el Zeus, Ares, Hades, Afrodita, Cronos, que era el papá de Zeus, Poseidón. Entonces, estos eran los dioses greco-romanos. ¿Cómo eran esos dioses? Ellos tenían forma de hombre, pero tenían poderes especiales. Cada dios tenía un poder, ¿no? El más fuerte de ellos, el principal, era Zeus. Pero cada dios tenía un poder, era dios de algo y tenía habilidades sobrenaturales, sobrehumanas. Pero básicamente en su forma, tenían forma de hombre, pero tenían poderes y eran inmortales. Pero así como de hacer algo para la gente, no hacían nada. Eran malos, eran mentirosos, hacían cosas erradas, eran corruptos, adúlteros, engañaban, traicionaban, mataban, odiaban. Eran como hombres, pero tenían poderes sobrenaturales. Y la diosa, cada ciudad tenía su dios, ¿no?, su patrono. La patrona de Atenas, por ejemplo, era Atenea, la diosa de la sabiduría. Y la diosa patrona de la ciudad de Éfeso era la diosa Diana. Los romanos, ellos solamente cambiaron los nombres, no tenemos un nombre correspondiente. Zeus era el dios griego y los romanos lo conocían como Júpiter. Ares, el dios de la guerra, los romanos lo conocían como Marte. Y entonces tenían sus dioses correspondientes, no Afrodita, la diosa de la belleza y de la pasión sexual, para los romanos era Venus. Y su nombre griego era Artemisa, y para los romanos era conocido como Diana. Y Artemisa era la diosa de la caza, de la cacería, y de la fertilidad. Y era la diosa patrona de Éfeso. Y había un templo muy grande en la ciudad de Éfeso, que era el punto principal. Pensemos en otras ciudades modernas, ¿no? Quizás el punto principal siempre es la plaza fundacional de la ciudad, quizás la llamada Plaza de Armas. Alrededor casi siempre hay una catedral, una iglesia católica, está la municipalidad o está alguna cosa de gobierno, algunas veces hay un puesto policial ahí cerca, pero ese es el punto principal de la ciudad. Los comercios comienzan a surgir ahí alrededor del punto principal.
El punto principal, el punto central de la ciudad de Éfeso era el templo a la diosa Diana. En ese tiempo los templos, además de para la adoración idolátrica, para la adoración a los dioses paganos, también funcionaban como bancos y los negocios también eran hechos en los templos. Entonces imagínense una ciudad enorme como Éfeso, un puerto muy grande, movimentaba muchas personas, mucho dinero, y en el centro de la ciudad, en la plaza principal, ahí estaba el templo, donde se hacía negocio, donde se guardaba dinero y donde también adoraban a la diosa Diana. Era un templo enorme, había muchas sacerdotisas porque era una divinidad femenina. Y las sacerdotisas de Diana tenían un estatus social muy alto, muy importante. Y no es difícil pensar, no piense, reprende este pensamiento en el nombre de Jesús, pero como se adoraba a la diosa de la fertilidad, obviamente teniendo actos sexuales con ella, con sus sacerdotisas. Entonces la adoración a la diosa Diana se hacía, entre otras maneras, con orgías, con actos sexuales ilícitos, a través de inmoralidad, de promiscuidad, y para hacer, era como un combo, ¿no? La gente iba, hacía sus transacciones financieras, sacaba su dinero, hacía sus negocios, adoraba a la diosa, tenía sexo casual y volvía. Era un estilo de vida muy promiscuo, muy inmoral, ¿no? Los estándares morales en el tiempo del Imperio Romano eran realmente muy bajos, eran muy deplorables, muy degradados. Nosotros vemos mucha condenación a ese estilo, no condenación, pero mucho llamar la atención en las epístolas. ¿Por qué se hablaba tanto de la fornicación, de la homosexualidad, del adulterio? Porque eran cosas normales para ellos vivían esas situaciones día a día. Y así era también en la ciudad de Éfeso. Además de las sacerdotisas o de las, no sé, prostitutas cultuales, ¿no? Prostitutas religiosas, podemos decir así. Por ser una zona portuaria muy grande, también había muchas prostitutas, eh, mucha, muchos burdeles, todo en el Imperio Romano funcionaba alrededor de mucha inmoralidad sexual, en el mundo greco-romano. Y además mucha injusticia, mucha mentira, mucho robo, tenía mucho ese ambiente de injusticia, del más fuerte oprimiendo al más débil, no había justicia social, no se preocupaban con los huérfanos y las viudas, los huérfanos eran molestias para las personas, los consideraban como ratas en las calles, no había alguien que los ayudara, que se preocupara por ellos. Era un contexto realmente muy denso, muy oscuro, muy de tinieblas. Vemos también que esta región fue uno de los puntos principales del ministerio del apóstol Pablo durante sus viajes. En su primer viaje él estuvo más cerca de su región, estuvo ahí en Galacia, y luego él regresó a Antioquía. En su segundo viaje él pasó por Galacia y siguió yendo hacia el occidente, y su deseo era ir a Éfeso, ir a la provincia de Asia Menor. Pero dice que él fue impedido por el Espíritu Santo, y ahí tuvo el sueño del varón macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Y él se fue entonces a Macedonia y no fue a Éfeso en su segundo viaje. Y miremos, qué interesante pensar en eso, ¿no? ¿Por qué no fue? ¿Por qué Dios no le permitió ir a Éfeso? ¿Por qué Dios no quiso que él fuera para allá? Lo guió a otra parte. Pero en su tercer viaje misionero, sí, él sale de Antioquía y él pasa entre 2 a 3 años de su viaje en la ciudad de Éfeso. Fue de entre todos quizás el lugar donde él más invirtió, entre todos sus viajes misioneros, el lugar donde más tiempo él estuvo fue en Éfeso. Y el libro de Hechos nos cuenta que él estuvo ahí y tenía mucha gente que trabajaba con él. Estaban Priscila y Aquila, estaba Apolo, y en ese tiempo dice que hubieron muchas cosas y que el evangelio creció en la provincia de Asia de tal manera que toda la provincia de Asia escuchó el mensaje del evangelio. Y que había muchos milagros, ¿no? Decían que Pablo se agarraba los pañitos así, se secaba su sudor
y la gente agarraba estos pañitos y se ponía sobre los enfermos, y los enfermos eran sanos. Seguramente el texto bíblico no está diciendo que esa es no sé, una fórmula mágica de cura. No es para que nosotros repitamos ese estilo de sanidad, no sé, de milagro. Era una observación de tanta presencia y poder de Dios que había en la región, tanta presencia de Dios que había en Pablo, que hasta algo trivial como secarse el sudor con los pañitos y pasar a las personas producía milagros. Hay una determinada iglesia allá en Brasil que el apóstol, ¿no?, de esta iglesia repite eso, ¿no? Él se anda secando el sudor y después de los pañitos para sanar a la gente enferma, pero no los pasa, los vende. Cierra paréntesis. Se nombra también, ¿no?, que las personas, solo a veces mencionar el nombre de Pablo, los demonios salían. Y cuenta una historia interesante, que habían unos endemoniados y llegó alguien ahí, unas personas, y dijeron: en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, sale ahora. Y esas personas quizás no hacían eso con entendimiento, con la motivación correcta, y el endemoniado les mira y le dice: Jesús yo conozco y Pablo sé quién eres, pero ¿ustedes quién son? Y el demonio salta arriba de ellos, les da una paliza y dice que se fueron avergonzados. Así que no reproduzca en su casa ni lo de los pañitos, ni lo de echar demonio en nombre de Pablo o de otra persona. El propósito del libro de Hechos es contarnos el nivel de propagación del evangelio y de la manifestación de su espíritu que hubo en la región. Y después de pasar esos 2 a 3 años ahí, Pablo siguió con su viaje misionero. Quedaron ahí algunos de sus colaboradores. En el final de su tercer viaje misionero, él pasa por ahí, pero no quiso ir a Éfeso porque si no se iba a demorar. Y dice que los líderes de Éfeso se juntaron con él cerca y lo abrazaron y lloraron porque sabían que nunca más lo iban a ver. Entonces realmente él tuvo una inversión de sus años de ministerio muy grande ahí en la ciudad de Éfeso. Fue mucho tiempo de su vida que él dedicó a este lugar. Después terminó su tercer viaje en Jerusalén, donde fue arrestado. Estuvo 2 años en Cesarea, después 2 años en Roma. Y en estos años que Pablo no estuvo ahí, muchas cosas cambiaron. Las cosas cambian, ¿cierto? Las cosas no quedan siempre como uno gustaría que estuvieran. Las cosas van cambiando. Las personas van cambiando, las situaciones. Eso sucedió también con la iglesia de Éfeso. Las cosas cambiaron los años que Pablo no estuvo ahí. Imagínense este contexto de inmoralidad, este contexto de injusticia, de depravación moral que había. Esas sacerdotisas de Diana, toda esta gente, los magistrados romanos que robaban a la gente, los que vendían, capturaban esclavos y los vendían, todas esas personas estaban ahí. Y cuando el evangelio llegó, Pablo y su equipo estuvieron ahí en la provincia de Asia, predicaron, toda esta gente se convirtió. Y toda esta gente llega a la iglesia. Pero uno no llega a la iglesia listo, ¿cierto? Nos gustaría que Jesús tuviera una varita mágica. Sí, a mí me gustaría, ¿no? Jesús agarra ahí su varita mágica. Yo me convertí, acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Abracadabra. ¡Pling! Oh, soy nueva criatura, soy nueva persona, ya no tengo más deseo del mal, ya no deseo más el pecado, ahora soy una persona transformada, ahora vivo una vida piadosa. Algunos quizás están pensando, ojalá fuera así, ¿no? Me gustaría. Esta abracadabra es muy viejo, ¿no? Pensamos ahora en, ¿cómo es que dicen Harry Potter? Expelliarmus, misericordia, reprendemos Harry Potter. Jesús no tiene varita mágica, no usa ningún conjuro. Las personas llegan a la iglesia como ellos son, así que varita mágica no existe. Esas personas llegaron, las sacerdotisas Diana, acostumbradas a cautivar por la sensualidad, por la belleza. Los magistrados romanos acostumbrados a vivir con injusticia, con ganancias deshonestas. Los filósofos griegos acostumbrados a convencer a la persona por el mucho hablar, por el conocimiento, ¿no? Los traficantes de esclavos llegaron a la iglesia a través de pecado. ¿Entiendes? Todo ese contexto, todas estas personas llegaron a la iglesia.
Y comenzaron a ser moldeados por el Evangelio. Una de las principales cosas que el apóstol Pablo habla en sus epístolas es: sea transformado en una nueva criatura. El que bebía alcohol se emborrachaba, ahora no se emborracha más. El que fornicaba, ahora ya no fornica más. El que hacía eso, no sé, se iraba, ahora ya no se aira más. El Evangelio tiene que venir a transformar. Y estas personas llegaron a la iglesia. Imagina este contexto diario de ver estas cosas como normal. Yo creo que nosotros hoy en día vivimos en una sociedad muy depravada, muy inmoral. Es la sociedad occidental. Y yo creo que la sociedad romana era aún más depravada que la nuestra. Hay algunos antropólogos, algunas personas que dicen que toda sociedad, cuando llegó a un nivel de depravación moral muy grande, esta sociedad se desintegra. Y eso sucedió con el Imperio Romano, no duró por siempre, ¿no? Llegó a un nivel de corrupción moral tan grande y eso mismo va corrompiendo la estructura de la sociedad, de la nación, de la cultura, y la sociedad se desintegra. Nuestra sociedad se va corrompiendo cada vez más y más. Y muchos antropólogos dicen eso: si no hay una mantención de los valores, de los estándares, y no hablo eso de valores de leyes cristianas, estoy hablando en general, nuestra sociedad occidental se puede desintegrar en algunas décadas, no sé, años. Y el Imperio Romano, eso era algo tan normal para ellos. Imagina tú venir a la iglesia de un estilo de vida totalmente diferente y ahora tener valores, tener estándares, ahora tener un testimonio. Las personas muchas veces no sabían manejar y seguían luchando con esas cosas. Y los años que el apóstol Pablo no estuvo ahí, muchas de esas personas llegaron a ser parte del liderazgo de la iglesia y estaban quizás predicando y haciendo cosas que no calzaban con la sana doctrina, no calzaban con el mensaje del Evangelio. Y las epístolas, no solo de Pablo, de Pedro, de Santiago, la epístola de Hebreos, las epístolas de Juan, lo que ellas querían hacer era afianzar a las personas de vuelta. Alguien me desactivó mi sonido. Bárbara, no desactive mi sonido. Era llevarlos de vuelta a la verdad, al evangelio, a la sana doctrina. Entonces, las epístolas querían hacer eso. La gente, esas personas, no, fueron creciendo en la iglesia, siendo parte, y comenzaron a desviarse, ¿no? Era la línea recta del evangelio, y comenzaron a desviarse. Y el apóstol Pablo, sabiendo eso, dejó nadie más que a su hijo Timoteo en esta iglesia. Nadie más que la persona a quien tenía como un verdadero hijo en la fe. Quizás la persona a quien él más confiaba de todos. Lo dejó ahí para volver a la sana doctrina, para hacer las cosas como deberían ser hechas, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso es muy lindo ver el corazón de Pablo hacer eso. Él vivió todo su encarcelamiento con Timoteo, estoy seguro que lo amaba como un hijo y quisiera tener su compañía en lo que él estaba haciendo ahora en este momento. Pero prefirió dejar a Timoteo ahí porque era alguien que había crecido con él y conocía la verdad, conocía la sana doctrina y que podía guiar a la iglesia de vuelta a la verdad, alinearla nuevamente al Evangelio. Y ahí quedó Timoteo con grandes desafíos en la iglesia, ¿cierto? Pequeñito. Unas cositas nomás que tenían. La iglesia no era nada muy difícil, ¿cierto? Bueno, ese es más o menos el contexto de Éfeso hasta el momento en que la epístola fue escrita. Puedo destacar que algunos años más tarde, ¿no? Como vemos ahí en el libro de Hechos, dice que toda la provincia de Asia fue evangelizada y un gran número de personas se convirtió. Había una gran concentración de cristianos en la provincia de Asia. Eso estamos hablando ahí del año 62, 63. En el año 64 se inició la persecución a los cristianos en Roma. Y muchos de los cristianos que vivían ahí en la región de Italia, ellos arrancaron y se refugiaron en la provincia de Asia. Y pocos años más tarde, en el año 70, hubo la caída de Jerusalén. Los romanos marcharon y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y todos los cristianos de esta región también huyeron
y se refugiaron en la región de Asia Menor, en Éfeso. Incluso entre ellos el apóstol Juan, el único de los apóstoles que sobrevivió a las persecuciones, ¿no?, a la caída de Jerusalén. Y él se mudó a Éfeso, ahí era conocido como el anciano. Y de ahí, desde Éfeso escribió sus epístolas, el Evangelio, sus epístolas y el libro de Apocalipsis, de la isla de Patmos, que es una isla cercana a Éfeso. Entonces, después, algunos años más tarde, la provincia de Asia, Éfeso, la provincia de Asia se volvió el principal reducto cristiano dentro del Imperio Romano. La mayor y principal concentración de cristianos estaba ahí en la provincia de Asia, ¿no? Los que vinieron a refugiarse de Roma, desde Judea, y esta región se volvió la principal concentración de cristianos. Tanto que algunos años más tarde, en los años 90 después de Cristo, el emperador romano Domiciano comenzó una segunda gran persecución, y esa persecución se centró especialmente en la provincia de Asia Menor, en la ciudad de Éfeso. No, en esta persecución el apóstol Juan fue arrestado. Dice la tradición de la iglesia primitiva también que él lo ataron en plaza pública y le tiraron aceite hirviendo encima, pero milagrosamente él sobrevivió sin ningún daño. Y después de eso lo lanzaron en la isla de Patmos, que era un campo de trabajo forzado. Y allá él recibió la visión del Apocalipsis. Se cree que murió bien viejito, el apóstol Juan. Tenemos contexto sobre el autor, sobre el destinatario, sobre la ciudad donde ellos estaban, ¿no? Entonces ustedes pueden ahí llenar su hoja de información básica requerida. El autor de la epístola es Pablo. Escribió para Timoteo en el año 62 a 63 después de Cristo, ¿no? Después que Pablo fue liberado de Roma y antes de la gran persecución. Y lo escribió, hay varias teorías, pero una de ellas que lo escribió desde Corinto. El método literario, fácil, una epístola o una carta del primer siglo. La idea del propósito ahí los voy a explicar después, y tenemos bastante información histórica, ¿no es cierto? Hablemos sobre la interpretación del libro. Tenemos contexto histórico, tenemos una buena observación. Ahora podemos interpretar, ¿verdad? Para interpretar, nosotros vamos a hacer una otra tarea. Yo les voy a mandar una otra hojita y ya se los voy a mostrar. Aquí se está abriendo. No se abre todavía. Entonces siempre pasa con una tabla de las cosas de Dios, es como que viene el demonio y entra a la computadora, ¿no? Al proyector, siempre sucede. En el nombre de Jesús a quien Pablo predica, sale el demonio de mi computadora. No, mentira, es una broma. Y mira, todavía no se abre. Ah, se abrió. Hasta que por fin. Aquí está. La interpretación de Primera de Timoteo. Esta hoja yo les voy a mandar. Entonces vamos a tener una primera pregunta, que es la discusión en grupo. Y después tenemos 3 otras preguntas que son personales, que ustedes van a responder solitos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta vamos a hablar ahora. Y yo los voy a dividir en grupos aquí. Hay una herramienta aquí en el Zoom. Yo los voy a dividir en grupos. La plataforma automáticamente los va a dividir. Y
ustedes van a conversar sobre ello. Ya les voy a decir aquí la primera pregunta y ustedes van a discutir y hablar sobre ella. Esa primera pregunta que dice aquí discusión en grupo. En la parte que dice interpretación personal, ahí después en sus casas, con tiempo, ustedes van a, con las herramientas que tienen de observación, de trasfondo histórico, van a responder estas preguntas interpretativas, ¿ok? Yo dejé aquí eso como un modelo solamente, ¿no? Está aquí la pregunta y 5 líneas yo puse. Use de la manera que quiera, como quiera. Ya no se preocupe con eso, ocupe las líneas que desee. Lo importante es que llene esta hoja, la guarde y nos la envíe después. Entonces, la primera pregunta, está aquí, les voy a aumentar la pantalla para que puedan ver. Y yo creo que va a ser una buena discusión en grupo ahí. Uno de los grandes pasajes polémicos en Primera de Timoteo está en el capítulo 2, del 9 al 15, sobre el rol de la mujer en el culto. Vamos a leer qué es lo que dice este pasaje para no quedar con dudas. Primera de Timoteo 2, del 9 al 15. Dice así: quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán, luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Seguramente más de una hermana amiga mía ahí está con la vena así de este tamaño. De este tamaño. Y eso quiero aprovechar su vena para discutir, ¿ya? Basado en este pasaje, conversen en sus grupos y busquen llegar a una interpretación sólida. Yo quiero que en sus grupos ustedes hablen y vean qué es lo que Pablo quiso decir, cuál es la interpretación correcta. No es lo que me gustaría que fuera, no es lo que me parece, lo que tal Pepito dijo, no. ¿Cuál interpretación según lo que ustedes vieron, según el contexto histórico, según su observación? Lleguen a una observación, una interpretación con evidencia sólida. Eso es una interpretación sólida. No es basada en una opinión, en lo que yo pienso, en lo que yo creo que es, sino en un argumento sólido. ¿Ok? Nos vamos a dividir en grupos entonces, y ustedes van a tener 5 minutos para conversar sobre esto. ¿Ok? Los que están en grupos ahí eh, en su cámara, que están ya con 3 o 4 personas, pueden hablar en su propio grupo ahí y llegar a una interpretación. ¿Ya? El programa los va a dividir automáticamente en grupos, pero ahí ustedes no participan de este grupo. ¿Ok? Yo puedo hacer algunas alteraciones necesarias ahí. Yo vi que aquí la Nicole me escribe que está con Fernanda y María José. Entonces pueden hablar ahí entre ustedes. La Dani Sá está con la Carolina Lizana, bastante gente en Santiago también. No vi quién más está. Entonces yo voy a dividirlos aquí en grupo. Y durante 5 minutos, la Caro Jofre con la Olimar también. Los que están de a dos no hay problema, ya se unen al grupo en que van a estar. Y conversen sobre eso, ¿ok? Bueno, ya vienen algunos volviendo. Me imagino que tuvieron discusiones muy interesantes.
Hay algunas mujeres con caras de enojadas. Oye, Tulio, ¿Sí? no alcanzaron a escribir todos lo mismo, ¿cachai? Pero se alcanzó a compartir Está que bien. nos tocó. ¿Está bien? Ya. Sí. Lo importante es compartir. Me vuelvo a callar y a sacar mi pantalla. Actívame. Hay alguno aquí pidiendo que active su micrófono. Hay una opción aquí de alzar la mano. Cuando tiene una pregunta, alza la mano que ahí yo puedo activar su micrófono. Sofía y Ana Julia. Ahí apareció. Dígame, Te Juana. levantas la mano. Ya, pues, ¿cómo vamos a hacer para comentar entonces? Sí, la idea es que una persona comente por grupo. Quizá no todos los grupos, pero algunos voluntarios ahí que quieran comentar de su grupo. Unos 5 por lo menos, que levanten su mano y les vamos activando su micrófono de a uno. Ya que Ya, usted levantó su mano, puede comenzar, por favor. profesor. Entonces nosotros estamos comentando, leyendo aquí 1 de Timoteo 2 y pensamos lo siguiente sobre qué estaba queriendo decir con respecto a las mujeres y su posesión y no enseñar y tal. Entonces, estábamos conversando sobre esto y imaginamos, ¿sí?, que estas mujeres que están queriendo tener una autoridad en la iglesia, probablemente, por lo que tú comentabas, eran sacerdotisas, ¿sí? Dentro de su cultura, venían como sacerdotisas de los templos paganos, ¿ok? Y ellas tenían, entonces era una situación de poder, una situación de esta cosa de poder, porque si ellas eran sacerdotisas paganas, ellas querían tener esta misma posición dentro de la iglesia. Claro. Y cuando usa estos temas interesantes sobre la ropa, sobre la posición frente al hombre y sobre los hijos, yo me imagino entonces que algunas prácticas estaban trayéndose para la iglesia a partir de ahí. Entonces imaginamos que era esto, la ropa que usaban, como si eran sacerdotisas de unas prácticas sexuales, me imagino que la ropa que como que estaban en la iglesia era totalmente seductora, ¿sí? Totalmente seductora, y sabemos y entendemos que la seducción y el sexo es una poderosa arma, una poderosa influencia de la mujer sobre el hombre. Entonces probablemente estaban esta mujer o estas mujeres intentando hacer esto, intentando como una especie de control sobre los líderes o sobre la iglesia en sí, con estos atributos. Y yo me imagino siempre que Pablo hace una posición tan fuerte sobre una situación, siempre me lleva a pensar que es un contraste, ¿no? Entonces también si lleva esa situación de los hijos, yo no tengo ninguna referencia de que las sacerdotisas paganas se deleitaran teniendo hijos o tuvieran hijos, Claro. o tener hijos como sacerdotisa era una cosa que era bien vista dentro del paganismo, ¿no? Una sacerdota que tiene hijos como que no está en contacto con los dioses, una onda así, ¿no? Entonces ahí yo creo que viene en contrapartida como no es más de esta manera vieja de pensar, de esta manera vieja de actuar, sino de manera diferente, creo que es eso. Entonces, según lo que ustedes discutieron, creen que
el orden de Pablo era específico para este grupo de mujeres de la iglesia de Éfeso solamente. Sí, Muchas gracias, Juanma. ¿Alguien mucho más, por gusto. favor? Puedes llamarme cuando quieras. Ya. ¿Alguien más, por favor, que levante su mano para compartir? Más una persona. Si no, voy a escoger. Ahí, la Elizabeth. Cortito. Hola, Tulio. Hola, Eli. Bueno, mira, nosotros lo que hicimos fue, lo vimos desde este punto de vista. Por ejemplo, nos enfocamos en las iglesias pentecostales, que hay muchas iglesias que hoy en día todavía utilizan estas mismas formas, que es, por ejemplo, que a las mujeres no se les permite ni usar peinados, ni ningún tipo de joyas, ya sea ni de oro, ni de plata, ni maquillaje, y las mujeres tienen que usar el pelo muy largo, tienen que usar todo el año, ya sea en invierno, verano, otoño, lo que sea, ellos tienen que usar solamente faldas. En Punta Entonces, Arenas o en Arica, sí. sí, donde sea. Entonces, lo que nosotros compartíamos era como, wow, qué antiguo, qué tradicionalista. Y bueno, dentro de lo que conversábamos en el grupo era que lo que Pablo quiso hacer como en este tiempo, en esta época, era como ellos adoraban a la diosa Diana en esa época. Entonces, como que él quiso dar esta enseñanza para que ellos pudieran diferenciarse y pudiera ser transformado su corazón en el sentido de que ya no, porque ya no participaban de esa forma. O sea que ellos ya no iban a participar más como de la forma como lo venían haciendo antes. Y para que también el resto de la gente, tanto de los hombres o de las mismas mujeres, no se fijaran tanto en lo que llevaba la mujer, digamos, sino que, y no estuvieran pendientes de ella, más que nada. Y bueno, y cuando pero nosotros también el otro punto que tocábamos era qué pasaba, por ejemplo, ya, que si en lo externo ellos en lo externo ellos hicieron estos cambios para, ya sea para su alma y todo lo demás, pero ¿qué pasa con lo interno? O Claro, sea, ¿qué pasa si en el fondo los pensamientos no fueron transformados? Porque sabemos y creemos que los pensamientos, chuta, que son difíciles de cambiar, y no es una cosa de que tú de un día para otro dejes de pensar mal o dejes o transformes tus pensamientos, sí, ¿cachai? Sino que y a eso llegábamos en el fondo de que fue una forma como de cambiar algo externo, pero lo interno, ¿qué pasaba con lo interno? En el fondo lo interno seguía siendo igual. sí. Muchas gracias, Eli. Eso Yo es lo creo que que vamos a aportar. el principal punto de ahí que nosotros muchas veces perdemos, ¿no? Yo creo que es una, ¿cómo puedo decir? Es una manera que muchas veces durante muchos años algunos cristianos han tomado literalmente, eso es lo que Pablo quiso decir. Y yo creo que sí, él estaba hablando literalmente para este grupo de mujeres, pero el punto principal no era que debería ser de una manera literal, sino el punto principal era que debería ser una transformación en su estilo de vida. Yo creo que eso era lo principal. Yo sé que hay muchas personas que quieren opinar de eso, pero hay otros puntos que yo quiero tocar antes de terminar, así que Livia y Anastasia les voy a quedar debiendo la manito. Pero podemos hacer una sesión extra para los que quieran. Yo quiero resaltar que el problema no es contra una persona o contra un estilo de culto. No, yo veía aquí en el chat algunas personas, yo soy pentecostal. El problema no es ser pentecostal o ser tradicional. Yo creo que ese tipo de sectarismo, eso se prestó mucho. Nosotros vemos en el Día de Jesús para enemistades, y el sectarismo dentro de la religión judía terminó con una guerra que culminó con la destrucción de Jerusalén. Entonces, nuestro punto no es este hoy en día.
Hay muchas iglesias que entienden versículos como ese, pasajes como ese y otros de una manera literal. Y eso no está malo en sí, sino que nosotros creemos que el enfoque principal del apóstol Pablo no era este. Pero además lo que él estaba haciendo, lo que él estaba hablando, también incluía una manera interna. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ver por este lado, entender el principio especial de lo que él está hablando. El principio sobre todo que él quería comunicar, que era más que una manera externa, era una manera interna, era una transformación de la conducta de este grupo de mujeres, que por lo que vemos solía dominar en la ciudad de Éfeso. Y estaban buscando ese mismo rol protagónico ahora. Y dice, si ustedes se convirtieron de su estilo de vida de sacerdotisas a cristianas, ahora su lugar es tomar silencio y aprender. Entonces, de entre este principio y muchos otros, yo quiero destacar, yo personalmente, no, yo vengo de una denominación donde no hay tanto, ¿cómo puedo decir?, reglas sobre el vestimenta de la mujer en general, pero sí no se permite a la mujer hablar o predicar en los cultos o tener cargos eclesiásticos. Personalmente, yo no soy cuadrangular, Juan Manuel. Vengo de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Gracias por comentarlo. Pero yo personalmente entiendo que eso no era lo que Pablo quería decir. Si nosotros vemos bien, Pablo menciona en otras partes en el libro de Romanos, por ejemplo, menciona 3 mujeres, y si nosotros leemos los términos griegos, con cargos eclesiásticos. Menciona a Febe como una diaconisa, menciona a Junias como un apóstol, da el cargo de apóstol a una de las mujeres. Él menciona a 2 veces mujeres como que tenían la iglesia, que se reunían en sus casas, que eran Ninfa, que es mencionada en la epístola de Pablo a los Colosenses. También él menciona a Apia en la epístola de Filemón. Vemos, por ejemplo, Lidia en el libro de Hechos, que fue como la patrona de la iglesia, fue la primera cristiana de toda Europa. Entonces, yo personalmente veo que no hay una oposición de Pablo al ministerio de la mujer, sino que eso iba totalmente en contra de la costumbre cultural. Y vemos hasta mismo en los días de Jesús, ¿no? Jesús trató a las mujeres diferente de lo que los judíos las trataban. Nosotros vemos que los primeros testigos de la resurrección fueron Jesús, aunque su testimonio no era válido para presentarse en una corte. Vemos que él habló con mujeres públicamente, habló con la mujer sirofenicia, habló con la mujer samaritana en el pozo, y eso no se hacía públicamente en su cultura. Entonces vemos que él fue en contra de su cultura para un mensaje del reino. Y yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos que dejar que la Biblia nos moldee, de cosas que quizás van en contra de nuestra cultura, pero son para el reino de Dios. Voy a dejar ahí, desarrollen un poco más de eso en su pregunta, en su hojita. A las otras preguntas que yo puse, ustedes responden personalmente, ¿ok? Pero yo quiero hablar de un otro punto de interpretación antes. Primero, Timoteo, siendo un joven, aunque tuviera muchos años de ministerio, en edad no era muy grande, como veíamos, tenía alrededor de sus 28 a 30 años. ¿Cómo se hubiese sentido Timoteo al Pablo dejarle encargado en una de las mayores iglesias del mundo, llena de problemas? Porque Pablo aborda varios problemas ahí en el libro de Éfeso, ¿no? Habla de estas mujeres con sus ropas ostentosas, habla de las viudas que no necesitaban plata, pero se estaban ahí apoyando con el dinero de la iglesia. Habla de los líderes que tenían que dar buen testimonio que no estaba dando. Habla de los hombres más viejos que al parecer tenían problemas con el alcohol. Habla del problema de los esclavos con los señores. Nosotros en Brasil hay un dicho, decimos, le dio una piña para pelar, porque es difícil pelar la piña. Quizá no haga sentido en Chile, porque no comemos mucha piña. Pero en Brasil decimos, le entregó un abacaxi, una piña, porque hoy la cuestión pincha, es difícil pelar, es difícil. Una tarea muy difícil. ¿Cómo se hubiese sentido Timoteo ahí? Y yo creo que esta epístola es muy linda porque muestra, Pablo se preocupa con él, cómo él se hubiera sentido, qué es lo que tendría que hacer. Dice, y él lo anima varias veces, le exhorta, nadie te menosprecie por tu juventud. No te olvides que tú recibiste la imposición de manos por los líderes. Tú tienes autoridad. Ejerza esta autoridad
que Dios te está llamando. Yo creo que es algo que tenemos que pensar. Póngase en el lugar de Timoteo cuando responda las preguntas ahí de la interpretación. ¿Cómo se hubiese sentido Timoteo en este lugar, en tomar este desafío tan grande que era liderar esta iglesia, que era poner orden en esta iglesia? Sobre todo, uno de los principales encargos de Pablo es establezca líderes sanos en la fe, que estén basados en la palabra. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Vea eso, esté de acuerdo con eso. Todo tiene que concordar con la palabra, debe ser nuestro estándar. El estándar de una iglesia sana, el estándar de un líder sano, el estándar de un ministerio sano. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en el estándar si no conocemos la palabra? Si no conocemos la Biblia, y que era un desafío para todos nosotros. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la verdad de Dios. Bueno, muchas cosas podríamos seguir hablando de Timoteo, ¿no? Pero me gustaría ahora hablar un poco sobre la aplicación. Rapidito, antes yo les traje aquí una imagen que les gustaría mostrar. Es una imagen de Éfeso. Aquí, como ustedes ven en el mapa, ese es un mapa del Imperio Romano. Aquí tenemos Roma, aquí está Grecia, Corinto, que era otra ciudad muy importante, y aquí, marcado con el pin rojo, está Éfeso, la segunda ciudad más importante. Tenemos aquí abajo Jerusalén. O sea, además de ser una ciudad muy importante, la segunda más importante, era un punto central en el mar Mediterráneo, en un lugar muy estratégico. Y aquí está una imagen de la diosa Diana. Vemos que tenía todas esas características de dominación de la persona, de quitar su identidad, de esclavizar. Él no debía representar de esta manera, con muchos pechos, muchos senos, como ser la diosa de la fertilidad, la madre de todos. Entonces tenía mucho este lado de la dominación, de la fertilidad, de la anulación de la persona, del derecho, de la denigración del individuo, de la manipulación, de control. Eso era algo muy fuerte. Y vamos a pasar ahora a nuestro punto más importante, que es la aplicación. Parece que cuando yo comparto la pantalla está quedando un poco lento. Vamos a ver ahora, ojalá esté mejor. La aplicación. Lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar las verdades atemporales. ¿Qué es una verdad atemporal? Una verdad fuera del tiempo. Es una verdad que era verdad y podía ser aplicable en el tiempo de Timoteo, pero también es verdad y debe ser aplicado en nuestro tiempo. Ustedes van a nombrar 3, sacando ahí de Timoteo. Y aquí abajo dice, ¿cuáles se aplican a mi vida? Escoja por lo menos una que se aplique a su vida. De las 3 que va a identificar, escoja una. ¿Y de qué manera? No es decir, el amor. Sí, pero ¿cómo? ¿En qué área se aplica a su vida? Y después tenemos los retos de aplicación. Yo voy a mostrarles aquí. Son 4 retos de aplicación. Y ahí voy a dejar de compartir la pantalla para que el sonido quede mejor. Pero se los voy a leer, los retos de aplicación. ¿Ok? Ustedes primero van a sacar las verdades atemporales del texto. ¿Qué es? Por ejemplo, en esa misma situación de la mujer, que la mujer no debe hablar en la congregación, debe aprender en silencio. ¿Hay algún principio eterno o algún principio atemporal de que podemos sacar de ahí? ¿Cuál podría ser un principio? ¿Ya? Alguien ahí que quiera decirme qué verdad eterna podríamos sacar de esta parte, levante su mano y comparta.
Rápidamente, por favor. Hoy antes todo el mundo quería hablar, ahora nadie quiere hablar. Voy a escoger a alguien al azar. Ya. Rocío. No, dile que no lo escuché, dile que no lo escuché. Hola. Hola, es que no escuché. Ya, pero de esa parte que hablamos de la mujer, que la mujer no puede hablar en la congregación, ¿qué principio tú crees Mentira, que podemos sacar de ahí? Además de que es mentira. mentira. Pero ¿cómo no? Es que no te entiendo. O sea, no. Un principio de Un aplicación. principio que yo pueda aplicar. Ujú. No, es que no le cacho. Bueno, Respecto a que me va a preguntar a alguien más. no hay problema. Vamos a ver. Es que yo quiero preguntar a una mujer. No, ¿quieres pelear? No. Yo opino que la Ale Zamorano. Ale Zamorano, ¿quieres hablar? Ahora ya no estás en mute. No, no quiero hablar, pero bueno. Gracias, Bárbara. Ya, entonces una verdad temporal de aquí. Ya, pero ¿de cualquier parte o solo de la parte de lo de la mujer? De la parte de la mujer. Ah, ya, de la parte de la mujer. Em, Ya, yo desde que estuve leyendo Primero Timoteo he estado con varias preguntas en verdad, así que me ha costado. El video me ayudó a aclarar bastante, pero aún así habían cosas que me llamaban que me hacían ruido. Pero en general una de las verdades que pude sacar es la importancia del rol que tiene la mujer, a pesar de que acá se le bajan como bastante los humos, por así decirlo, y que se muestra que tienen que estar más ligadas a la sumisión. Yo lo veo como la necesidad que tiene la mujer, y no solo la mujer, sino que también los hombres, de estar educados y bajo la verdad más importante que es la enseñanza del Señor Jesucristo. Ok. Que, Genial. que todos deberíamos estar educados y tener la capacidad de sumisión, pero de la palabra de Dios. Ujú. Que todos podamos estar en un constante aprendizaje y en un constante recibir para lo que Dios quiere mostrarnos, deberían ser, por ejemplo, en este caso, los liderazgos. Porque yo no dudo en que pudiera tenerlas en el liderazgo a estas mujeres, pero luego de estar bajo una educación con la fe verdadera de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, Ale. Bendiciones. Yo creo que sí sacaste una verdad atemporal. ¿Qué es una verdad atemporal? Que no está atada al tiempo solamente, ¿no? Nosotros hablamos que este principio de que la mujer no puede hablar en la congregación, tiene que estar callada, aprender en silencio y se salvará engendrando hijos. Eso no es un principio atemporal, es un principio que estaba específicamente para este grupo de mujeres que estaba robando el protagonismo del culto en la iglesia de Éfeso. Pero de ahí mismo podemos sacar un principio atemporal, como dijo la Ale, de que todos tenemos que someternos a la verdad de Dios, ser entrenados, ser capacitados para hacer las cosas de la manera correcta. La sumisión debe venir de parte de todos nosotros. Las que antes no se sometían, ahora se someten para aprender y ser bien entrenadas en las cosas de Dios. Aner también comenta aquí en el chat de que una verdad temporal podría ser conocidos por su testimonio, por las cosas buenas, más que por su apariencia. Y es una verdad que se aplica no solamente a mujeres, ¿cierto? Se aplica a hombres también. No debo ser conocido solamente por mi apariencia. Y no relacionemos apariencia solamente a la apariencia física.
Podemos relacionar apariencia a todo, a la apariencia que yo ostento, las cosas que yo ostento tener, al auto, a la casa o al dinero que yo tengo. No debería buscar ser conocido por eso, sino por mi testimonio, por las cosas buenas que yo estoy haciendo. Esa es una otra verdad temporal. Nuestro desafío es, leyendo el texto, sacar principios que yo pueda aplicar a mi vida, que eran aplicables en este momento y que también lo son ahora. Seguramente mientras ustedes estén haciendo eso les van a surgir dudas, ¿ya? No hay ningún problema. Pueden preguntar a mí. Si ustedes abren ahí el grupo Betel, están también otros administradores del grupo que pueden preguntar también. ¿Okay? Si los conocen, después ya se van a presentar y van a estar ayudando con el tema de los trabajos. ¿Será que esa es una verdad temporal? Entonces ahí estamos disponibles para ayudarles. Mientras ustedes leen, identifiquen esas verdades. Verdades que resaltan a ustedes, que el Señor habla a sus corazones, que deben ser aplicadas. Y en ese tiempo, y que pueden ser aplicadas ahora también. Es como extraer el principio de la palabra de Dios y traerlo a mi vida. Este es nuestro desafío. Entonces, en la aplicación, ustedes tienen que buscar 3 verdades atemporales. Ahora ya hablamos 2, ¿ya? Pero hay muchas verdades atemporales que podemos sacar ahí. Y van a escoger una para contarnos cómo se aplica a su vida. Por ejemplo, usemos el ejemplo que nos dio la Alejandra, de someternos a la palabra de Dios, sean hombres, sean mujeres. Si yo siento que yo tengo que someter, entonces yo voy a contar, mira, tal área de mi vida yo necesito someter. Por ejemplo, necesito someter mi independencia financiera a la palabra de Dios. Porque yo creo que las puedo por mí mismo y que mi dinero es mío, que yo me lo gano. Y yo necesito someter eso a la palabra de Dios porque no estoy siendo enseñado en esta área de mi vida. Estoy dando una aplicación personal, relacionando una verdad a mi vida. ¿Lo entienden? Eso es la idea de sacar las verdades atemporales y identificar una, por lo menos, que se aplique a su vida. Voy a hacer después un otro video, como un video tutorial, explicando el paso a paso de esta parte. Ya el domingo yo subí un video explicando el paso a paso del código de color. Voy a hacer un nuevo video explicando esta parte y si tienen dudas en cualquier momento, ya no hay problema. Pueden mandar un mensaje, pueden contactarse. Yo quiero hablar ahora de los retos de aplicación. ¿Qué es un reto? Es un desafío. Te reto a que no tocas el timbre del vecino y sales corriendo. Bueno, ese es un tipo de reto que no deben hacer. Una pregunta aquí en el chat. Sí, las verdades básicas del libro, las verdades temporales, sacan de todo el libro, de donde ustedes quieran. Yo solamente di el ejemplo en el caso del pasaje de las mujeres, que fue el que conversamos, pero saquen de cualquier parte del libro. Volviendo a los retos. ¿Qué es un reto? Es un desafío. Entonces nosotros les estamos retando a aplicar el libro en esta semana. Así que hay algunos retos de aplicación que ustedes deben cumplir, que son 4. Ustedes van a tener el material, pero yo se los voy a leer ahora. El primer reto es, comparte por lo menos una de las verdades atemporales con alguien durante esta semana y obviamente, cuéntanos cómo te fue. Ya yo no quiero solamente, lo compartí. Escribe un resumen, compartí con, no sé, con el panadero. Estamos todos en cuarentena. Compartí por WhatsApp con mi tía. Compartí con, no sé, con el vecino por encima del muro. Con quien ustedes quieran. Entonces, una de las verdades atemporales, compartan con alguien. Esa es la primer reto de la semana. El segundo reto dice así. El libro de Timoteo habla mucho sobre cómo proceder en la iglesia. Comunícate con alguien del liderazgo de tu iglesia y pregunta cómo están.
¿Cómo has sido sobrellevar el trabajo? Si te animas, entrégale una palabra. Escoge a alguien del liderazgo de tu iglesia y habla con esta persona. La Alejandra va a hablar con su papá. Pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido llevar ese proceso? ¿Qué es lo que ha sido más fácil? ¿Qué es lo que ha sido más difícil? ¿Qué es lo que ha sido, no sé, bueno? Y si te animas, no pregunta eso. Si te animas, dale una palabra de ánimo. El libro de Timoteo está lleno de palabras de ánimo para la gente que trabaja en la iglesia. No es fácil. Hay gente que piensa que es fácil trabajar en la iglesia. Ay, que el pastor no tiene horario de trabajo. No, es que piensa que es fácil. No es fácil. Es muy difícil trabajar con gente cristiana. La gente cristiana es difícil. Hay un dicho por ahí, dice, las ovejas también muerden, dan cabezazo. La oveja se enreda la lana, hay que desenredarle, no es fácil. Entonces pregunta a alguien cómo ha sido y dale una palabra de ánimo. Eso puede ser una gran sorpresa para ustedes y para la otra persona. Aquí una persona comparte en el chat. No vale compartirlo con alguien de acá. Bueno, no, obviamente que no. Aquí no, todos nosotros estamos compartiendo, ¿no? Aquí todos nosotros tenemos el mismo reto. Entonces, yo comparto con él comparte conmigo. Así no tiene gracia, ¿no? Dejémoslo más emocionante. Comparta con alguien que no está acá. Personas en el mundo no faltan. Próximo reto. Otro tema recurrente en la epístola es la falsa enseñanza. ¿Qué falsa enseñanza puedes encontrar en tu vida personal? ¿Qué conceptos errados deberían ser corregidos por la verdad de Dios? Crea una publicación o un video sobre ello y comparte en tus redes sociales. ¿Ok? Analiza tu vida. ¿Hay algún problema de falsa enseñanza? ¿Hay algo difícil? ¿Hay un concepto que tienen que corregir? Según el libro de Timoteo, obviamente, ¿no? Haz un video corto o una publicación y postea en tus redes sociales. ¿Ok? Si quieres crear un hashtag, puede crear hashtag Estudio Online Betel. Si quieren nomás. Para que den likes. Y el último reto. ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? O sea, ¿qué debes hacer en la iglesia? ¿Qué rol debes desempeñar en la columna del Dios viviente y baluarte de la verdad? ¿De qué manera práctica puede ejercer el ministerio que Dios tiene para ti? Cuéntanos sobre ello. Entonces la idea de esta parte es una pregunta personal. ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y todos nosotros tenemos un lugar. ¿Cuál es el tuyo? Es que yo no tengo lugar. Sí tienes. Que pastor no me deja ejercer mi lugar. Muchas veces la responsabilidad no es del pastor, es nuestra. Así que piensa, medita en eso. ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? ¿Qué es lo que debes hacer? Y cuéntanos ahí en la aplicación. Y yo quiero terminar con eso, que todos nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Siempre se habla de eso, ¿no? Del cuerpo. El libro de Corintios habla sobre el cuerpo. Y el libro de Timoteo nos dice cómo debemos proceder en la iglesia, ¿no? El mensaje principal, el versículo central de este libro es para que sepas cómo debes proceder en la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todos nosotros somos parte de este cuerpo. Somos parte de la iglesia. Y Dios tiene un lugar para ti en la iglesia. Tiene un ministerio para ti. ¿Cuál es? Yo no sé. Yo creo que tú sabes, probablemente sabes. Pero muchas veces nosotros sabemos, pero no queremos aceptar. O queremos otro ministerio. O estamos, pero es que ese es tan difícil, es que yo no quiero ese. Que yo quiero cantar. Todo el mundo quiere cantar. ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? Toma este lugar. Que nadie te menosprecie. Toma eso. Exhorta. Habla. Toma la autoridad del lugar que Dios tiene para ti.
Este es el mensaje que yo quiero dejar en el libro de Timoteo. Siguen meditando en esto. Que Dios les ayude al cumplir, al hacer las tareas. Y para terminar, quería presentar solamente las personas que nos van a estar ayudando a corregir los trabajos. Aquí está mi esposa, que nos va a ayudar también. Hola, hola a todos. Sí, voy a ayudar a corregir trabajo, así que aquí estamos dispuestos. Y bueno, no sé, hombres van a revisar el trabajo de hombres y mujeres vamos a revisar el trabajo de las mujeres. Así que chiquillas, quiero invitarte a que no te limites a lo que vayas a escribir, a lo que Dios te vaya a estar diciendo en este tiempo. No te vamos a juzgar, ni condenar, ni humillar tus trabajos, pero te invitamos a abrir el corazón, a ser vulnerable en este tiempo y transparente. Así que ahí estamos. Muchas gracias. La Barbie también. Bárbara. Aquí estoy. Sí, hola a todos. Bueno, conozco a varios y a otros. Es un placer encontrarnos en esta modalidad. Sí, lo que decía la Dani, es importante que mientras leemos la Biblia, que la estudiamos, que Dios nos habla, también nosotros seamos vulnerables para que Dios nos transforme a través de su palabra. Entonces, animarlos a seguir hasta el final. Es un camino lindo. A veces uno quiere renunciar, es verdad. Todos los que nos gusta estudiar la palabra en algún momento, estamos en una escuela, como que queremos renunciar en algún momento. O un libro se hace más difícil que otro, pero animarlos a que puedan seguir. Estamos para ayudarles en lo que sea. Pueden sacar mi número del grupo también si alguien tiene alguna chica tiene una pregunta específica o necesita hablar de algo o necesita oración, cualquier cosa. Aquí estoy. Muchas gracias, Barbie. Fresia también, ¿dónde está Fresia? Hola, hola a todos, valientes, corajosos, que están estudiando la palabra durante la cuarentena. Animarlos mucho porque en realidad, claro, es un estudio bíblico de un mes y uno podría decir ya, es algo ligero, ¿no? Pero la profundidad la ponemos cada uno y más que los trabajos queden bonitos, bien estructurados, es que tú puedas abrir tu corazón al Señor para que la palabra haga su parte, solo eso. Y nosotros estamos a su disposición, lo que necesiten. Si no sabemos, le vamos a decir que no sabemos, vamos a procurar buscar la respuesta juntos, pero la idea es edificarnos juntos en este tiempo. Así que mucho ánimo, de verdad que me encanta estar aquí. Hay gente muy linda que conozco y que acredito que voy a conocer otras personas también. Los amo a todos. Gracias, Fresia. Karina. Sí, hola a todos, un saludo. Qué bacán compartir con ustedes este tiempo. Yo sé que Dios va a traer esta revelación a nuestras vidas. Y eso, para lo que necesiten, estoy disponible. Y bendiciones. Eso. Gracias. Ivette. Ahora sí. Hola a todos. Igual conozco a varios, pero es un lindo grupo. Yo creo que Dios en este tiempo está convocando, está llamando. Y aprovechar este regalo de Dios. Yo creo que como escuela, seminario, es un regalo de Dios para nosotros, así que aprovecharlo en este tiempo de cuarentena, de realmente procesar la palabra de Dios y que ese proceso nos lleve a un cambio, porque tengo la certeza de que de aquí va a ser una explosión hacia afuera después que pase esta cuarentena, porque hay mucha hambre y mucha necesidad en los lugares de afuera donde las personas están esperando por nosotros. Así que ánimo. Muchas gracias, amiga. Y para ayudar a corregir también el trabajo de los varones, Gerson nos va a ayudar. Hola, no sé, me parece que aparte del Tulio soy el único staff hombre en el seminario. Un saludo a todos. La verdad es un placer poder participar de esto, de la visión que recibieron los chiquillos. Creo que va a ser un tiempo muy bacán para los que ya hemos podido trabajar en escuela o en seminario.
vemos y sabemos cómo la palabra de Dios transforma vidas. Entonces, bueno, la palabra de las chiquillas, animarlos a ser vulnerables, dejar que las verdades eternas, las verdades atemporales de Dios entren en sus vidas y se dejen transformar por la verdad de Dios. Lo mismo, yo no soy administrador del grupo todavía de WhatsApp, pero está mi número ahí. Cualquier cosa los chiquillos me escriben, me mandan un WhatsApp, no hay drama. Estamos todos haciendo cuarentena, así que hay tiempo de más para poder responder algunas dudas, y eso, un abrazo a todos y espero que sea un tiempo bacán de conocer al Señor. Gracias, amigo. Bueno, nos despedimos entonces, de ahí estamos disponibles para cualquier cosa, cualquier duda. Y algo interesante que mencionó aquí, yo había tenido en mis notas, se me olvidó mencionar, cuando hablaba sobre el ministerio de la mujer, que Timoteo habla un poco sobre eso, ¿no? Y hay una estadística de que de los misioneros en el mundo, 75% de los misioneros son mujeres. Y dentro de las iglesias cristianas, también la mayoría son mujeres. Sí, hay tantas mujeres, necesitamos personas que estén para cuidarlas, para pastorearlas. Entonces, creemos, animamos el ministerio de las mujeres, y vemos aquí también que en nuestro grupo, la mayoría también son mujeres. Y gracias a Dios ahí las chicas están disponibles a ayudarnos en este tiempo, que Dios despertó muchas personas para ser parte de eso. Despertó muchas personas, no imaginábamos que la escuela iba a tener tantos participantes, y agradecemos esta bendición de Dios, de los que se dispusieron a ayudarnos. Que el Señor los bendiga mucho, y me gustaría orar para terminar. Dios, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por la palabra que es tan preciosa. Seguramente han surgido dudas en el camino, seguramente nos salió humo de la cabeza, pero es porque tú estás produciendo algo en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Te damos muchas gracias por lo que tú vas a hacer, porque tu palabra es así, tu palabra es maravillosa, es transformadora. Gracias por el mensaje de Timoteo, que nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Tú no nos creaste para simplemente estar parados recibiendo. Tú tienes un lugar, nosotros somos trabajadores de tu reino y vamos a ayudar a expandir tu reino, y que el libro de 1 de Timoteo nos ayude a encontrar este lugar y saber cómo debemos comportarnos ahí, Señor. Tomar nuestro lugar de siervos en el nombre de Jesús. Bendícenos en nuestro trabajo, en lo que nosotros vamos a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que el Señor los bendiga a todos. Y ahora, saludos para todos. Ahora, Gloria a Dios. ahora está Gloria a terminando. Dios para siempre. Chao. Gracias, Tulio. Gracias. Buena, buena. Chao, Ale. Hola,